y tiene como una pregunta a intentar responder que tiene que ver con qué tanto aparecer en el vínculo terapéutico y qué tanto desaparecer en el vínculo terapéutico. Eh, la idea de esta plática nació porque está Eli. ¿Dónde anda Eli? No está Eli, pero está Alonso. ¿Y quién más está de nuestro grupo? Diálogos 2, Alonso. Jan. Jan, ahí viene Jan. Jan. Alonso y Jan no me van a dejar mentir que cuando empezábamos a hacer prácticas en Diálogos 2, Mentira. había... Te dije que no me dejes mentir, No abuses. pero no abuses. Cuando hablábamos en prácticas de Diálogos 2, había una pregunta o había una serie de comentarios recurrentes como la creencia, que decir mi punto de vista, compartir lo que comprendo, cambiar algunas palabras en el encuentro, entregar lo que voy comprendiendo, yo le digo traducciones, era sinónimo a colonizar. Parecería que la creencia es solo los que preguntamos detenemos el proceso de colonización, ¿no? Como si creyéramos que preguntar no lleva todo un esquema teórico atrás, ¿no? O que las preguntas de verdad, a veces las preguntas no son preguntas, son sutiles afirmaciones, son retóricas y finalmente nacen de un punto de vista. Entonces, a partir de ahí se me ocurrió hablar un poco de si es posible no colonizar en el proceso terapéutico, qué alternativas tenemos a colonizar al otro. Y entonces, más o menos por ahí voy a platicar, ¿vale? Y entonces, me quiero curar en salud y voy a empezar con una frase que me gusta mucho de Miguel Foucault, que dice, el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha aquel poder que uno quiere adueñarse. Porque es muy fácil caer en una retórica de yo quiero tener una alternativa de descolonización y colonizo con mi descolonización. Entonces me estoy curando en salud. Y entonces primero sería comprender qué es colonizar. Y colonizar tiene dos acepciones a las que yo no me voy a referir, pero sí a la tercera. A la primera que yo no me voy a referir es colonizar como normalmente se utiliza en términos históricos como el colonialismo europeo, el colonialismo que vivimos muchos países latinoamericanos o países africanos, ¿no? Y entonces eso es una conquista, es una ocupación, es una explotación de territorios, pueblos y culturas. Hace poco escuchaba en Cultura TikTok que una mujer decía que por más que ella intentaba descolonizar a los pueblos indígenas, ya decir indígena era parte de la colonización, que ningún pueblo se refería a ellos por su nombre o no hacía referencia a los términos desde su cultura. Y decía, es muy fácil hablar de descolonización hablando de indígenas, pues ¿cuál es el avance? Entonces, no me voy a referir a esa colonización. También colonizar está en un sentido geopolítico que está centrado en la dominación territorial y económica. Esa también existe. No me voy a referir a esa colonización. A la colonización que me voy a referir es una, eh, déjenme decirle así, es algo cotidiano, es algo más sutil que afecta directamente a cómo nos relacionamos. Diría Foucault, qué ejercicio de poder tenemos los unos sobre los otros. Y entonces eso tiene que ver cómo hablamos, cómo intervenimos, cómo acompañamos, toda nuestra perspectiva. Entonces, más bien, quisiera como partir de la colonización como un proceso de imponerle a otro una forma de ver, una forma de sentir, una forma de nombrar, una forma de vivir su experiencia y que aunque sea con buenas intenciones, porque a ratos colonizamos y estamos llenos de buenas intenciones, finalmente tenemos el deseo de imponer al otro una forma de vida que nos parece la más correcta, la más idónea, la más perfecta, ¿no? Entonces, colonizar es el momento en que nuestras ideas, valores, marcos, categorías
se coloca sobre la experiencia del otro sin dejar espacio a la singularidad del otro, sin dejar espacio a la autonomía del otro. Entonces, colonizar de alguna manera, si yo lo resumo, es decir que sé la verdad, sé y conozco los discursos que apoyan la verdad y yo sé qué es lo válido y lo deseable para ti. Entonces, el acto de colonizar está presente en el terapeuta, en el cliente, en la relación y evidentemente en la cultura. El colonizar el colonizador de alguna manera anula la diferencia y con la diferencia, anulando la diferencia, se anula el diálogo. Entonces, primero tenemos que empezar por aquí, porque si yo estoy colonizado, ustedes estamos colonizados y nos encontramos en el lugar terapéutico, ¿vale la pena decir que yo te colonizo o ya estamos colonizados y parte de la colonización es que yo te colonice o cómo es? Entonces, de alguna manera, colonizar no es hacerse cargo de alguna manera del otro, sino es actuar como se actúa. Cuando de alguna manera se da el encuentro o se da este ejercicio fenomenológico, intentamos salir de la colonización. Y entonces aquí vienen algunas ideas, porque generalmente se maneja la colonización de de terapeuta a cliente. Y entonces para algunos eso sigue siendo una lógica binaria de creer que la colonización solo es unidireccional y no contextual. Y entonces, pues ya sabemos qué sería qué sería lo que es colonizar el terapeuta en cliente, darle un punto de vista, saber qué le conviene, cambiar su experiencia, no creer en ella. Pero también está la otra alternativa donde de alguna manera el cliente también puede colonizar el terapeuta. Spinelli dice que la relación terapéutica es un encuentro entre mundos de sentido y por lo tanto está expuesta a una tensión constante entre fusión y separación. Y entonces aquí podemos decir que no toda colonización se ejerce desde una posición de poder visible o autoridad explícita. El dominado tiene poder, pero también el sometido tiene mucho poder. El terapeuta a veces es absorbido por la lógica del cliente cuando su escucha se rinde, cuando su reflexibilidad se anula o su presencia queda secuestrada por las demandas o sedimentaciones del consultante. Y entonces el terapeuta desaparece bajo la lógica del otro, abdica su propia posición, lo que pierde no solo autonomía, sino la posición de un diálogo con el otro. Yalom nos dice que la colusión terapéutica es cuando el terapeuta colabora para evitar temas difíciles o para sostener dinámicas que los protegen de lo que está pasando. Esta colusión puede ser una forma sutil de colonización. Ambos evitan la situación, ambos se ausentan y el terapeuta se ausenta por petición del otro. Pero también, evidentemente, podemos ver que la relación terapéutica ya está también colonizada. De hecho, que haya terapeutas y que haya clientes es parte de la colonización, ¿no? Entonces, no solo se coloniza al otro, sino también se coloniza la relación. Esto ocurre cuando se impone un marco cerrado de cómo debe ser la relación terapéutica, ya sea desde el terapeuta o desde el cliente, cuando la relación con una función específica, lineal y productiva, sin permitir que sea un encuentro vivo. Por ejemplo, cuando el terapeuta adopta el rol del que sabe y silencia todo lo que lo hace humano, eso es una colonización. Cuando el cliente exige cambio inmediato, sin disponibilidad para la exploración, esa es otra colonización. Ambos se atrincheran en sus roles, reproduciendo un vínculo técnico predecible y protegido. Entonces, la pregunta es aquí, ¿podemos salir de las colonizaciones? ¿Solo el terapeuta coloniza? ¿El cliente puede colonizar? ¿O ya está colonizada y de qué estamos hablando cuando hablamos de terapia? Entonces, aquí hay una cuestión
podemos entonces acompañar sin imponer? Y es la fenomenología existencial. La fenomenología existencial, como ustedes saben, tiene tres rubros que son importantes. Uno es la cosmovisión, otro son la actitud. Algunos de ustedes lo conocen, y si no, se los digo rápidamente, que se llama rimistasia. Y la rimistasia es de alguna manera lo que vimos hace rato como lo ontológico, lo que hablaba Kevin Ajo, ¿no? La relacionalidad, la incertidumbre, el movimiento, la incompletud, la situación, la tensión y la angustia. Me voy a quedar solo en esta parte. Y entonces, ¿cómo esta cosmovisión que tiene la fenomenología ya es en sí mismo un acto de descolonizar? Es decir, volver al ontológico, pero no solo volver al ontológico, porque luego decimos, es que lo único seguro en la vida es la incertidumbre. ¿Y eso qué es? Una certidumbre, ¿no? Y entonces ver esta cosmovisión como una tensión. Claro, yo sé que de alguna manera yo no tengo la certidumbre de todo, pero sí puedo tener certidumbre de algo. Claro, yo sé que la existencia es movimiento, pero a ratos yo me siento estancado. Sí, yo sé que la existencia es incompleta, pero a ratos yo me siento completo. Y entonces, como una alternativa para empezar a cuestionar esta parte de la colonización desde nuestra perspectiva, tenemos la parte de la rimistasia. Y ahí algo importante es la parte de la incertidumbre. Entonces, desde la parte de la incertidumbre, perdón, moví mi hojita. Desde la parte de la incertidumbre, algo que nos puede y nos libera de las colonizaciones es un poco salir de las certezas. No vamos a dejar de tener certezas, pero de alguna manera abrirnos a la incertidumbre es algo de lo más importante en la cuestión terapéutica. ¿Hasta aquí más o menos me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Entonces, es que creo que yo me voy a ir como hilo de media porque ya olvidé ya me pasé mucho de lo que estaba diciendo. Entonces, desde esta cosmovisión, la existencia es un flujo o es un infinito, ¿no? Por eso es paradójica, porque una característica de la paradoja es que son dos opciones que son igualmente válidas y necesarias. No podemos renunciar a ninguna de ellas. Y entonces, desde esta parte de la cosmovisión, ya empezar a volver a lo ontológico y decir que no hay certezas o no todo es certeza, es empezar a salir de las colusiones, es empezar a salir de de la colonización. Ujú. Perdón, es que me perdí aquí en mi hojita. Ando nerviosón, ando nerviosón. Ah, ah,
Y entonces vemos la existencia como una paradoja. Una paradoja que muestra dos cosas que son importantes y que entre las dos forman una tensión. Una característica de una paradoja es que no se puede resolver. Y entonces, desde esta parte de la cosmovisión, cuando estoy con otro, estamos compartiendo un contexto. Por eso Buber habla de la inclusión. A ratos como terapeutas, nosotros pareciera que no compartimos el mismo mundo de nuestro cliente. Ujú. Entonces, eso es una primera aproximación desde la cosmovisión. Pero también tenemos otra aproximación desde la actitud. Y en la parte de la actitud hablamos de un desaber. ¿Qué es el desaber? Desaber significa la inversión de una acción. Desaber significa la privación o una ausencia. El desaber significa una acción de liberación. Es decir, es desarmar, es deshacer, es deconstruir, es de alguna manera desaprender, es de alguna manera desatarme de lo aprendido. Entonces, algo que podemos hacer nosotros como terapeutas es justamente empezar a cuestionar y vivir un proceso que empieza con saber, de saber para abrirme al no saber. Y entonces, para de saber es muy importante saber lo que sé, porque si yo no sé lo que sé, ¿cómo voy a deconstruir lo que sé? Y mucho de lo que sé es parte de las colonizaciones que yo sé y que yo tengo. Entonces, de alguna manera, de saber es soltar el saber, de saber es interrumpir la acción de saber es deshacer el saber previo para poder encontrarlo con lo que aún no se ha dicho o no se ha reconocido. De saber implica abstenerse de encerrar la experiencia en lo ya conocido. Junto con este de saber, podemos entrar a lo que Ernesto Spinelli nos ha enseñado del no saber. Y que de alguna manera el no saber no tiene que ver con ignorancia, ustedes lo saben, sino tiene que ver con esta posibilidad de abrirme a lo desconocido. Pero ¿cómo me voy a abrir a lo desconocido si de alguna manera parto de lo conocido no cuestionar? Entonces, de alguna manera, este no saber es un acto ético de estar dispuesto a sorprenderme por lo que no conozco, por lo que no tiene garantía y ni siquiera se puede comprender. De alguna manera, el terapeuta, cuando intenta hacer este de saber, es intentar abrirse simplemente, porque no se trata de conocer desde esta perspectiva, sino se trata de abrirme y reaccionar, de abrirme y tener una presencia frente al otro. Entonces, el no saber ya es un modo de pensar. Este de saber, de saber, no saber, de alguna manera es una pausa, y alguien que explica muy bonito la pausa es Rollo May, ¿no? Que dice que la pausa remite a un vacío, a un espacio, a una nada. Dice, en esa pausa es donde experimentamos de dónde emana la libertad. En esa pausa reflexionamos, sentimos miedo, destruimos el tiempo. En esa pausa percibimos la eternidad. En ella está nuestra imaginación, nuestras razones. Hay una deliberación. En esa pausa nos abrimos al dilema libertad y destino. La pausa nos habla de algo que todavía no es. La pausa es un tiempo en que no está ocurriendo nada. Dice, la pausa la experimentamos la libertad la experimentamos con un número infinito de pausas. La pausa nos abre un mundo nuevo. En la pausa escuchamos el silencio y así el silencio es valioso. La pausa rompe la rígida cadena causa y efecto. La pausa es un prerequisito para poder admirarnos. La pausa es el momento en que nos asalta la pregunta, ¿qué necesidad tengo de arriesgarme? ¿Qué necesidad tengo de ir a lo que no conozco? Ya que ya que me aventuro a la tierra de nadie. Y dice Rolomei, la tierra de nadie se llama libertad y angustia. La tierra de nadie se llama posibilidad.
Y entonces con esto empezamos a la parte del suspender, y el suspender aquí lo podemos conocer o lo conocemos como el entre paréntesis. El suspender es invitar a la relación a suspender, es decir, a apropiarnos de lo que sabemos para cuestionar lo que sabemos, y entonces en ese corchete, en ese entre paréntesis, de alguna manera nosotros nos estamos protegiendo de las colusiones, y no solo nos protegemos de las colusiones, sino de alguna manera ese espacio-tiempo es un espacio donde nosotros podemos empezar a reflexionar esas colonizaciones o esas colusiones que llevamos dentro o que tenemos entre nosotros, ¿no? Entonces la suspensión de alguna manera es un acto de humildad filosófica, ya que nosotros empezamos a cuestionar nuestros saberes, empezamos de alguna manera a tener una nueva disponibilidad para el otro, porque dejamos de creer en lo que nombramos y nos abrimos a nombrar nuevos espacios. Y entonces a partir de esto, de la cosmovisión, a partir de las actitudes y a partir de la suspensión fenomenológica, creo que la fenomenología es una respuesta para intentar salir de las colonizaciones en las que nosotros estamos inmersos. Es decir, es un espacio-tiempo donde tú y yo podemos cuestionar y darle la bienvenida a esa experiencia que a ratos nuestros conocimientos no le dan la bienvenida. Por eso decimos, bueno, a mí me gusta decir que la experiencia es escandalosa. ¿Por qué la experiencia es escandalosa? Porque va más allá de la lógica, porque va más allá de la razón, porque va más allá de lo establecido. Digamos, en ese tiempo, yo puedo decir, soy padre de 3 perritos, y no me dicen, uy, uy, mira, está sublimando el amor. En esa pausa yo puedo decir, sabes, amo a 2 mujeres, amo a 2 hombres. En esa pausa puedo decir, no me dolió la muerte de mi padre. En esa pausa puedo decir, aunque no esperaba que me doliera, me puede doler la muerte de mi padre. Es decir, en esa pauta justo es cuando empezamos a darle la bienvenida a la experiencia, más allá de la reflexión. Incluso Merleau-Ponty nos habla del cuerpo, porque para Merleau-Ponty es muy importante el cuerpo. Dice que el cuerpo ya tiene sentido, que el cuerpo no necesita ninguna reflexión. Y entonces desde ahí empezamos a cuestionar y desde ahí nos empezamos a abrir. No, no es que yo busque el sentido de mi cuerpo, es el cuerpo ya me está dando sentido. Por eso Merleau-Ponty habla, bueno, no lo habla Merleau-Ponty porque no lo enuncia él, pero desde ahí hablamos de la intercorporeidad, ¿no? Y entonces en esa pausa de alguna manera empezamos a escuchar. Heidegger tenía una frase que decía que a ratos gritamos lo que somos, pero nadie escucha. Y a veces el encuentro terapéutico está lleno más de nuestros gritos, y el nivel de nuestros gritos no nos permite escuchar los gritos de los otros. Y entonces el punto no es escuchar, el punto es que escucho. Porque si yo escucho desde la colonización que llevo dentro y que de alguna manera está permeándome sin hacer esta parte de la cosmovisión, de la actitud y de la suspensión o de los principios fenomenológicos, voy a estar escuchando simplemente las colonizaciones o voy a estar escuchando lo que debería de escuchar. Y entonces aquí lo primero, por ejemplo, que a veces digo es, nos han enseñado a escuchar al otro, pero no a escuchar la relación. Nos han enseñado a escuchar a mí, pero si me escucho a mí, no te escucho a ti. Si te escucho a ti, no me escucho a mí. Y entonces a lo que nos lleva la fenomenología es, ¿podemos escuchar la relación? Y la relación es dos. Y a ratos hemos perdido esa habilidad de escucharnos. De al escucharte me escucho y de al escucharme te escucho. Entonces la escucha es una disposición activa a sostener la ambigüedad
de lo que todavía no se ha dicho por completo. Escuchar implica suspender la necesidad de comprensión inmediata. No se trata de entender rápido, sino de estar presente con todo el cuerpo, incluso cuando no se entiende mi estar presente. Escuchar significa decirnos, no sé qué significa esto todavía, no voy a cerrar este sentido por miedo al vacío que se abre. A ratos no solo no escuchamos al otro para cuidarlo al otro, sino para cuidarnos nosotros. Spinelli decía una vez una frase que a mí me gustó mucho que dice, cuando yo escucho que un terapeuta quiere ayudar al otro, me pregunto, ¿qué no soporta ese terapeuta? ¿Qué no quiere escuchar ese terapeuta? ¿A qué no se quiere abrir ese terapeuta? Aquí por eso tiene sentido el silencio. El silencio, de alguna manera, es dar un espacio a lo que todavía no tiene palabras, pero ya nos estamos diciendo. Escuchar implica también saber que mi manera de escuchar es solo una entre muchas. Hay que escuchar los silencios, hay que escuchar no solo los silencios que componen las palabras, sino los silencios del otro. Escuchar a ratos es darle la bienvenida a lo que incluso no se puede decir con palabras. En alguna ocasión tuve el privilegio de acompañar a una persona que en la parte de COVID murió su expareja, murió su pareja y murieron 2 hijos. Entonces, algunas personas confiaron en mí a que fuera a terapia. Y con el antecedente que yo sabía, simplemente encendí el Zoom, él encendió su Zoom, nos miramos, yo la verdad no supe qué hacer, pero guardé silencio, él solo me miraba, a ratos bajaba la voz, me miraba, bajaba la cara, me miraba, bajaba la cara, estuvimos así como 40 minutos, me dijo, me voy a desconectar. Sí, y después me hablan sus familiares y me dicen que mi papá sí va a querer terapia contigo. Yo digo, ¿por qué? Y dicen que les dijo, alguien que puede guardar silencio ante lo que me pasó, merece que yo esté con él. Dice, porque lo que he encontrado es que me han llenado de palabras que son estúpidas. Dice, su silencio fue como un respeto hacia mi experiencia. Y estuvimos varias sesiones donde él ponía su cámara y yo nada más lo veía y él doblaba la ropa de sus hijos, metía cosas en caja de su esposa, ponía cosas así, terminaba exactamente la hora y él apagaba. Entonces, el silencio de alguna manera no es silencio, el silencio es darle la bienvenida a lo que quizá no se va a poner en palabras nunca y no se debe de poner en palabras. El silencio no es ausencia, es espacio de aparición, es territorio de lo aún no nombrado, pero que ya está presente. Quien escucha no se protege detrás de su rol, sino se expone al misterio del otro, a su diferencia y a su desborde. Es una forma de estar con el otro sin control, sin exigencia, sin cierre. El silencio no apura, el silencio no tranquiliza, el silencio no soluciona. El silencio hospeda lo que ni siquiera se puede poner en palabras. Dice Martin Buber, solo allí donde no queremos conocer al otro, sino encontrarlo, podemos escucharle. ¿Qué alternativa ante la colonización o ante esto? La alternativa es el diálogo. Para mí la fenomenología existencial es un diálogo, pero de alguna manera el diálogo no es, tiene ciertas condiciones. Y entonces, el diálogo, la primera condición y la fundamental es una presencia que quizá no sabe qué decir, pero no teme estar presente y no teme estar abierto al otro. El diálogo es lo que permite no negar la atención, habita la ética de la apertura y en el diálogo podemos tener este interjuego de qué tanto me impongo, qué tanto desaparezco.
porque los dos tienen sentido en un encuentro y no solo tiene sentido eso, sino la calidad del diálogo es reflexionar sobre por qué dije lo que dije, por qué dijiste lo que dijiste, por qué nos estamos diciendo lo que nos decimos. El diálogo es lo único que permite cuestionar las colonizaciones. El diálogo es un acontecimiento donde la verdad relacional surge y se rehúsa a irse. El diálogo no elimina el marco, no elimina la lengua, no elimina las perspectivas. El diálogo significa que estos marcos operen simplemente como criterios desde una perspectiva, no desde una verdad. Todo encuentro está mediado por estructuras implícitas de comprensión que no podemos tenerlas y de alguna manera el diálogo tiene valor ahí, porque el diálogo es el único recurso para poner en el encuentro quién eres y quién soy, pero no quién eres y quién soy, sino quién eres y quién soy contigo. Entonces, Buber nos dice que de alguna manera a veces fallamos en este diálogo porque el diálogo no busca una meta y a veces la buscamos. El diálogo no busca una solución. El diálogo no busca resultados. Por eso, poniéndome romántico, ¿no? Hay un poeta que dice, nosotros no hacemos el amor nos hace, ¿no? Y entonces eso podemos decir del diálogo. Nosotros no hacemos diálogo, el diálogo nos hace, el diálogo nos crea. Dice, fallamos al diálogo cuando buscamos algo, cuando queremos obtener algo. Fallamos al diálogo cuando me cierro al otro porque sus argumentos no me convencen. Fallamos al diálogo cuando de alguna manera yo estoy queriendo algo de ti y tú estás queriendo de mí. Dice Buber que en un diálogo, o lo que se aproxima, o lo que él entiende por un diálogo, es simplemente abrirme al otro y reaccionar por lo que es el otro. Y que el otro se abra a mí y reaccionar por lo que soy yo. No es analizar, no es reducir a un rol, no es reducir a una función. El que participa en un diálogo no sabe dónde va a terminar y no sabe cuándo va a terminar. En cada encuentro, el yo no se mantiene intacto, es afectado, modificado y ampliado. Y en este sentido, el diálogo tiene un sentido ético y sagrado para Buber. El otro es valioso en sí mismo, no por lo que le aporta. Yo soy valioso para el otro, no por lo que le aporto, sino simplemente porque los dos estamos dispuestos a abrirnos desde la vulnerabilidad. La verdad del diálogo supone que cada uno sepa que el otro podría tener la razón. Esto me pareció chistosísimo. Esto lo dice Jaspers en Razón y Existencia. Si el verdadero diálogo supone que cada uno sepa que el otro podría tener la razón. Y entonces desde ahí, la ética del encuentro a través del diálogo es una exposición a la alteridad irreductible del otro y de mí. No es actuar sobre el otro, sino reaccionar a su aparición. No es no es reaccionar al otro, sino dejarme impactar por el rostro del otro, por su llamado. Es una responsabilidad que nos sobreviene y que no elegimos. De alguna manera, el otro, y que viene acompañado de su alteridad, dice Buber, el otro irrumpe, el otro nos desarma, el otro no nos cuadra, el otro no se deja capturar por ninguna categoría ni ninguna intención. Dice, a ratos somos pobres cuando queremos comprender al otro a través de nuestras categorizaciones. El otro no debe tener coherencia, el otro no debe tener narrativa lógica, el otro no tiene que agradecer que yo esté, el otro simplemente, yo tengo que estar simplemente para el otro
como alguien que se expone. En este sentido, en la medida que renunciamos a ocupar el centro, dice Buber, el encuentro se convierte en un acontecimiento. Entonces, no se trata de ser mejores acompañantes, esa no es la chamba desde Buber, sino de estar dispuestos a ser cada vez más afectados por el otro hasta el punto que nuestra manera de escuchar, de estar y de nombrar ya no sea la misma. Dice, acompañar es atreverse a no saber, pero eso es dificilísimo. Y entonces dice Martin Buber, lo que me concierne verdaderamente nunca puede ser dicho desde afuera, sino solo desde la vulnerabilidad de la relación compartida. Hasta aquí, hasta donde vamos. Entonces, decir mi punto de vista, compartir lo que comprendo, participar, decir lo que voy comprendiendo, eso no es colonizar. No es colonización simplemente cuando lo que dices no se impone como una interpretación definitiva. No es colonización cuando no nombras de manera definitiva la experiencia, sino como una posibilidad entre muchas. No es colonización decir que quiero que te pase algo, sino cuestionar por qué quiero que te pase eso. No es colonización si estamos desde un no saber abiertos, reconociendo que lo que vemos es parcial y que incluso no ser lo que el otro necesita. Sí puede ser colonización cuando estoy con el otro, cuando encierro y clausuro la experiencia del otro bajo saberes teóricos, cuando me coloco como experto y como intérprete autorizado de la existencia, cuando nombro al otro y lo quiero llevar a un lugar correcto, lógico y sano. Tu decir no deja lugar a la ambigüedad o a la diferencia. Ahí sí es colonización. Cuando yo uso un lenguaje como herramienta de dirección, no como de apertura. Levinas nos dice que la ética empieza cuando me descentro, cuando reconozco que el otro no me debe comprensión, ni validación, ni obediencia. Por tanto, podemos hablar claro y podemos decir lo que necesitemos decir siempre y cuando sea como una perspectiva, siempre y cuando sea como otra alternativa de la existencia o de la realidad o de eso que llamamos experiencia. Entonces a la pregunta de yo puedo dejar de ser colonizado, yo puedo salirme de las colonizaciones, o puedo evitar colonizarte, o tú puedes evitar colonizarme, o podemos salir de esta colonización. La respuesta desde la parte fenomenológica existencial que creo que tenemos es, no, no es posible mientras no analicemos todas estas colonizaciones, todas estas colusiones. Pero como decía Michel Foucault, la mejor cárcel es la que no se ve. Y entonces es muy difícil ver estas colonizaciones, ¿no? Platicaba con Adriana, le decía que estaba muy nervioso de dar esto. Platicaba con Adriana y le decía, por ejemplo, yo me formé como terapeuta de pareja. Yo creo que un terapeuta de pareja debe estar preparado para recibir parejas. Pero eso ya es una colonización, ¿no? La colonización es toda la existencia sana, buena, erótica, afectiva, es en pareja, que hasta se me formé como terapeuta de pareja. Entonces, la idea es preguntarnos, pero no es fácil porque la cárcel es invisible a ratos, es preguntarnos, quizá el encuentro terapéutico o quizá el lugar terapéutico es el encuentro donde podemos hacer una pausa para cuestionar todo lo que estamos viviendo y no solo expresar lo que estamos viviendo. Por eso una de las partes importantes en el proceso terapéutico, creo yo, es la parte de la problematización. Es
no solo me cuentes lo que vives, cuéntame también por qué vives eso. A la Nietzsche, no solo importa el qué, sino el que hace posible todo eso, ¿no? No solo importa qué sé, sino cómo sé que lo que sé es verdadero, válido y a partir de ahí puedo seguir viviendo mi experiencia. Entonces, en este sentido, la terapia es un acto revolucionario. No todos vamos al proceso terapéutico a cuestionar las colonizaciones, a cuestionar las colusiones, a cuestionar nuestra existencia. Y entonces compartía con Marisa, porque luego con Marisa tenemos ahí algunos encuentros teóricos, que por eso me rayó tanto la frase que dijo este Kevin Ajo, de que una vida sin comprenderse parecería que no es una existencia. Y entonces quizá por eso existe la terapia. Quizá la terapia existe porque es una respuesta a una sociedad que está tan metida en la felicidad, en la eficiencia, en los avances, que no tenemos tiempo para cuestionar nada. Hasta aquí no sé si hay algún comentario. Yo voy a cerrar ahorita en un ratito, pero no sé si hay algún comentario aquí. Zoom, ¿vamos bien? Aura. Hola, hola a todos. Max, muchas gracias. Me encanta escucharte hablar. Y aquí retomando un poquito lo que en algún momento quedamos un poco inconclusos en alguna clase, fue de que habías hablado de la sedimentación y la resedimentación y que justo pues la resedimentación no es como tan rápida, sino que más bien lleva como su tiempo o ciertos procesos para llevarse a cabo. ¿Tú qué relación encuentras entre el proceso de la resedimentación en cuanto al cuestionamiento justamente de estas colonizaciones y colusiones? Mm. Pues yo creo que justamente uno de los actos más heroicos en la terapia es resedimentar las cosas, pero no es fácil, porque resedimentar nos lleva más allá de nuestros valores, ¿no? A ratos sentarme en la calle y comer unos taquitos de tripa ya cambió toda mi identidad, ¿no? Entonces, sí, una caguama banquetera, ¿no? Yo me acuerdo que yo de verdad tuve un fuerte espasmo en mis sedimentaciones cuando vi a mi hermano sentado con sus trabajadores, con caguamas, ¿no? Yo lo llegaba a ver en uno de la Santa Cruz, y entonces me decía mi hermano, siéntate y me destapa mi caguama y me la da, ¿no? Me dice, o quieres de la que todos estamos compartiendo. Entonces, bueno, sí fue una resedimentación importante, ¿no? El empaque, pero yo veo esa relación, mi Aura. Ok, muchas gracias. Entonces, fíjense, aquí tenemos muchas preguntas. ¿Cómo estar con el otro sin invadirlo y sin que me invalide? ¿Cómo ofrecer presencia y abrirme a la presencia del otro y crear un espacio-tiempo común? ¿Cómo hacer lugar al otro sin renunciar al propio? ¿Cómo acompañar sin imponer, sin desaparecer? Y a mí me parece que todas esas preguntas tienen sentido porque seguimos viviendo la colusión, y lo platicaba esta Lourdes, de la individualidad. Creo que todas esas preguntas tienen sentido si voy tú, si vas yo, si tú tienes espacio, si yo tengo espacio, porque seguimos viviendo en una sociedad muy individualista. Por eso la terapia de grupo a ratos causa sensación y a ratos causa malestar, porque yo he tenido grupos donde las personas se preguntan, híjole, si somos 12 más dos terapeutas y son 2 horas, ¿de a cuánto nos toca? Y casi casi están haciendo la división del tiempo, nos toca de a 3 minutos a cada uno, de a 4 minutos cada uno, y cada uno va cediendo tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, hasta donde vamos, acompañar es de alguna manera entrar en el conflicto, es de alguna manera defender la diferencia, es de alguna manera abrirme al dilema.
abrirme a la paradoja. La paradoja es qué tanto está presente, qué tanto estará ausente, y no hay una respuesta clara. A ratos estar ausente, a ratos evadir se toma como respeto, pero también se puede traducir como descompromiso. Y a ratos estar muy presente se toma compromiso, como compromiso, pero a ratos puede ser algo muy poco respetuoso. Entonces, acompañar no es neutral. Cada gesto, cada silencio, cada palabra que emerge en la relación está cargada de todo un mundo que ya existe. Está cargada de una historia, está cargado de lenguaje, está cargado de valores, de afectos, de ideología. Pretender neutralidad en la terapia es desconocer que toda presencia humana está situada. Es desde una manera singular de habitar el mundo que escuchamos, comprendemos y respondemos. Por eso acompañar implica inevitablemente un cierto grado de influencia. El desafío está en reconocer esa influencia y cuidarla éticamente para no convertirla en dominación. Todo acompañamiento ocurre en un campo de fuerzas y ese campo está atravesado por asimetrías, evidentemente, de saber, de experiencia, de autoridad, de lenguaje. Cuando esas asimetrías no se reconocen, el riesgo es la colonización. Cuando un acompañante presupone que su forma de entender el dolor, la sanación, la curación, la identidad o el deseo es compartida, sin preguntarse si esas categorías son comprensibles, válidas para el otro. Entonces, de alguna manera, colonizar es suavizar la angustia. Colonizar es redirigir la rabia, calmar el pensamiento crítico, no porque eso responda a lo que el otro necesita, sino porque incomoda a nosotros los que acompañamos. La neutralidad, cuando se reclama como virtud, puede convertirse en una forma sofisticada de evasión y de descompromiso. No se trata de pretender que no hay intervención, se trata de habitarla con responsabilidad, conciencia y apertura. Ninguna mirada sobre el mundo, dice Merleau-Ponty, es inocente. Toda comprensión ya es una posición. Toda comprensión ya es un acto político. Entonces, nosotros no todo compartir en el proceso de diálogo de terapia es colonizar. Y también tenemos que estar muy al pendiente de no ir irreflexivos, porque todo lo que compartimos parte de una colonización, ¿no? Pues gracias. Y bueno, ahorita no sé si hay aportaciones, preguntas, comentarios. Max, gracias por la conferencia, estuvo súper chingona. Me puse muy nervioso. Adriana te fue nervioso. Está vigilando. Oye, yo creo que sí se puede escapar de colonizar y ser colonizado, como tú dices. Pero yo lo quiero ver como no una experiencia acabada. Creo que en momentos podemos ser colonizados y colonizar, y en otro movimiento podemos dejar de hacer eso. Entonces creo que es como muy importante
la conciencia de lo que hacemos, la pausa en una sesión terapéutica para preguntarnos desde dónde hacemos las preguntas, qué nos está pasando, qué nos refiere la historia del otro. O sea, esta reflexión, esta pausa, creo que es la que va a ayudar mucho a tomar una actitud de investigación, de conocer, de comprender. Y creo que eso es lo que podemos hacer. No obstante, creo que por momentos, pues sí, o sea, creo que la cárcel de la colonización siempre se va a hacer presente, porque así somos, porque así estamos hechos. No sé si, cómo lo escuches esto. Sí, yo creo que a momentos podemos cuestionar las colonizaciones, ¿no? Y finalmente, como esta frase con la que empecé de Michel Foucault, de todos modos, cualquier nuevo conocimiento pelea su poder y se vuelve a convertir en una colonización, en una colusión, en un determinar verdad, ¿no? Que es esta parte de que somos presos de los significados. Pero me parece que lo interesante es intentar cuestionarlos, darnos esa pausa, ¿no? Que decía Rollo May, donde nosotros somos libres no por solo tomar una decisión, sino por la capacidad que tenemos para parar y reflexionar. Y justo ahí nada más me encanta pienso en Heidegger, en el Dasein, este evento privilegiado de ser conscientes de sí mismos y de los otros. Aunque la condición fundamental del Dasein es la apertura. Sí. ¿No? Estar abiertos. Gracias, Héctor. Carlos. Me pareció ver que Fer levantó la mano hace rato, no sé si hay alguien No estaba porque no nos aplaudiendo, vemos, según ¿no? yo. ¿Eh? Según yo, de Fer en las manos aplaudiendo. Ah, bueno, yo como que me quedé pensando, Max, o sea, como, es que al final del día volvemos a caer en lo mismo, nos quedamos en la nada, ¿no? Entonces, como que me quedo pensando que, pues tal vez, o sea, no es que pongas en el encuentro terapéutico, sino cómo lo pones. O sea, creo que como que mis propias conclusiones temporales, sin cerrarlo, ¿no? Sí. Me llevan como a pensar que pues en realidad cabe todo. Sí. O sea, cabe todo, no es como que esté prohibido que diga esto, diga lo otro, que esto, que el otro como terapeuta. Y ahí hay Sino muchas cómo lo preguntas. Ahí hay muchas preguntas. Es qué pongo, cómo lo que pongo lo cuestiono, no lo cuestiono, para qué pongo eso. Porque ya de alguna manera la relación terapéutica ya es una colonización, ¿no? Este Foucault decía que cada época inventaba sus profesiones e invitaba sus problemas e inventaba sus soluciones, ¿no? Y entonces un problema de la Edad Media era cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Y entonces había aparatos que veían ángeles. Y entonces se inventó la profesión de la angeología. Y entonces había personas que trabajaban con ángeles. Entonces sí, justo creo que lo que podemos hacer es cuestionarlo todo, aun cuando eso también es muy cansado. Claro. Por eso en la parte existencial se dice que nos importan más las preguntas que las respuestas. Nietzsche decía, nada en el ser humano es sagrado. Por eso le tenemos tanto miedo a las preguntas, porque las preguntas nos llevan a romper todo lo que es sagrado. Por eso a ratos no nos queremos preguntar. En alguna ocasión yo cometí un grave error terapéutico. Llegó una clienta y me dice, abrázame, felicítame, me quiero casar. Y yo desde toda mi imbecilidad le dije, ¿y quieres? Tuvimos la sesión terapéutica, no se dijo nada y en las siguientes sesiones llegó muy enojada. Y me dijo, tú no tenías derecho de hacer una pregunta sobre eso. Y tiene razón. Y no se casó. Lourdes. Yo estaba escuchando tu
maravillosa conferencia, nervioso, pero maravillosa. Y me dio la sensación de cuadras en un consultorio. Es lo que vimos a nivel humanidad, ¿no? ¿Qué es la problemática principal que hoy enfrentamos, ¿no? Como humanos? Sí, colonizar o desaparecer. Y me parece que cualquiera que sea la postura, colonizar o desaparecer, siento que la conciencia de estar colonizando o la conciencia De ser colonizado. de ser colonizado O la conciencia de O la de colonización ser- en la relación y en la cultura. y la conciencia de desaparecer, me parecería que nos daría otra cualidad en la experiencia de la relación. Pero a ratos no queremos cuestionar. Pero no tanto cuestionar, sino concientizar Sí. y decir como un juego. Voy a jugar, colonizar. Voy a jugar a desaparecer. Juego entre comillas. Solamente como provocar diferentes experiencias Claro. en las relaciones. Ahorita me hiciste recordar un maestro de la normal. Yo soy profesor de educación primaria y teníamos una materia que se llamaba el juego. Y ese maestro me pareció muy disruptor cuando dijo, la diferencia entre un adulto y un niño, ¿cuál es? Y todos, la edad. Y él dice, la diferencia entre un niño y un adulto es que el niño sabe que está jugando y el adulto ya olvidó que juega. El adulto ya cree que el juego es la realidad. Y entonces jugaste a ser mamá y ahora ya eres mamá. No es un juego, ya eres mamá. Y entonces me gusta mucho lo que dices porque sí, es como intentar ser conscientes, ¿no? Pero no creyendo que podemos ser conscientes de todo, sino ¿Sabes por de qué los te lo- aspectos. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque si no queda muy ambiguo, como dice Carlos. O sea, queda como en la ambigüedad, ¿no? Mm, Como al final, o sea, sí voy a ser, ¿no? Como consciente de la pausa en mi práctica terapéutica, o voy a ser, pero creo que ser consciente y no todo el tiempo, y no, claro, no se puede, pero por lo menos ser consciente y fuera de la práctica terapéutica de mi posibilidad de desaparecer o colonizar. sí, o como tú dices, una tercera posibilidad simplemente es empezar a tomar conciencia de esto e intentar cuestionarlo. O otra posibilidad es saber si yo puedo hacer eso más allá de estos dos términos. ¿Y qué se siente jugar? Hacer. Claro. Ujú, ujú. Gracias, mi Lourdes. ¡Pam! Oye, Maxi, me descolocó un poco que se nombrara, y bueno, te lo agradezco un chorro porque mi atención no ha estado ahí, como en la confluencia que el otro tiene, el otro paciente puede tener sobre mí, ¿no? O sea, creo que nos entrenamos un chorro en cómo impacta esto al paciente, cómo te impacta el paciente en ti, pero no le había puesto el ingrediente del poder, ¿no? O sea, como decir, yo puedo ser sometida o por la experiencia del otro. Dime más, por favor, porque tengo la sensación de que podría estar ahí Ajá. de manera elegida, o sea, no como el otro está ejerciendo un poder sobre mí, sino como en un deseo de estar, puede estar también la confluencia del poder del otro, no sé si me estoy explicando. Ujú. Y tampoco quiero ponerle el lugar de negativo o está chido o no, o sea, sino solo mirar qué nos pasa. O sea, ¿cómo sé que yo estoy ahí siendo terapeuta y que estoy contigo en otras relaciones, ¿no? O sea, siendo pareja, siendo colega, siendo... No sé si te estoy preguntando algo, solo tengo ganas de profundizar
más desde ese A, lugar. a mí me gustó también tomar ese punto de vista porque si no pareciera que el otro no es un agente que tenga agencia, perdón, ¿no? Y yo a mí mismo en mi práctica terapeuta luego yo me cuestiono, yo digo, neta, neta, le estoy creyendo todo. No estamos cuestionando ni madres. Ya estoy enojada con su marido, o ya estoy enojado con su marido, ya su hijo me cae bien pinche gordo, ¿no? Y después cuando conoces a esa persona en otros contextos y en otros momentos, tú dices, wow, y yo le creí todo. Y no es cierto. O sea, no solo es cierto esto, sino también hay otras cosas ciertas, ¿no? No sé si voy a parafrasearlo más, pero creo que alguna vez cuando fueron a Inglaterra le preguntaron a Spinelli, como, ¿qué es la fenomenología? Preguntaba Spinelli porque les dio una clase particular cuando en el Mundial de Inglaterra. Y pues se centraba mucho, no, pues la fenomenología es comprender, como creerle a tu paciente y todo eso. Y Spinelli decía, pero ¿y por qué le creen todo? Y entonces yo diría, Pam, es empezar a cuestionar desde las colusiones o desde las colonizaciones que permiten eso. O sea, yo como terapeuta ya tengo la colonización de víctima-victimario, ojete pobrecito. O sea, yo ya tengo toda una colonización de por qué tiene sentido lo que él me está diciendo o lo que ella me está diciendo. Y entonces a partir de ahí yo tendría que empezar a cuestionar esa parte, ¿no? Y empezar a explorar esa parte. ¿Crees que ese lugar es como cómodo, como menos arriesgado? ¿Ese lugar en donde no hago eso? Otra vez yo sé que está ya mi cosmovisión ahí, pero No entendí esa. sea, es el lugar donde no cuestionamos lo que a veces, pues sí, permite esa colisión, perdón. Ujú. Coalición también. Ajá. O sea, es un lugar que crees que para el terapeuta sea como cómodo o menos No es cómodo. complicado. No es cómodo porque aparte hay una frase de Fito Páez que me gusta mucho en una canción que dice, a veces pensamos que estamos haciendo una guerra y solo nos estamos haciendo pis como chicos. ¿A qué me refiero? Según yo, soy transgresor y tengo 3 hijos perros. Tú los conoces. ¿Cuál transgresor si vivo bajo la misma colusión hijos? Bajo la misma colonización papá-hijos. Bajo la misma colonización un papá les proporciona a todos sus hijos. ¿Cuál transgresión? Y entonces a ratos creo que creemos que estamos tomando conciencia o que estamos cuestionando algo cuando simplemente estamos repitiendo los mismos patrones. Pero no sé si iba por ahí tu reflexión. Pero a mí sí me gusta saber que la colonización es bidireccional. Si yo creo en la relación, va a ser bidireccional. Ricardo, Adriana, perdón, Adriana, Ricardo, Adriana y Adriana. Una pregunta en el Zoom, que no sé quién. Bueno, sí hay una de Beatriz Ochoa. ¿Hasta qué punto nuestra sola presencia es colonizar? Has entendido más que yo. Sí, claro. O sea, cuando yo estaba en IMESEX y me enseñaban eso de la terapia de pareja y poníamos mucha atención en el género, la sexualidad y todo eso, una de las preguntas que decían es cuando tú te presentas en el lugar terapéutico, tú ya estás dando una versión, no opina, de lo que es ser un hombre, tú ya estás dando una versión de lo que es ser una mujer. Y a ratos nos ponían a cuestionar ahí como si soy mujer, como a ratos tener un cliente hombre y platicar de cosas de la sexualidad, termina el hombre dominando a la terapeuta mujer. O como a ratos también el terapeuta hombre termina dominado por la terapeuta mujer por todas estas colonizaciones. Y entonces resulta que pues ahí ya no la cuestionas, ¿no? Y entonces resulta que al hombre no lo cuestionas y etc. No, vea, tú comprendiste más que yo. Vente a dar la plática. Adriana. Adriana. Ricardo, ¿no? Yo un contraste de ejemplo tuyo de terapia
Ujú. Me acordé cuando comentaste la del señor que estaba en luto. Me acordé de otro ejemplo que una vez nos diste de una terapia que iba a ser de pareja, que recibiste a dos señoras y que entraron al sí. consultorio y te dieron las gracias. Ujú. Ahí ellas te colonizaron así en un instante, o eso no es. Yo creo que no es colonizar, porque no me dijeron, tienes que creer en esto, esta es la única posibilidad de existir. Ellas lo que estaban diciendo es, no queremos que nos colonice un güey que cree en pareja. Nosotros somos un trío. Y entonces está muy difícil que alguien que vive colonizado por la pareja vaya a comprender cómo vive un trío. Creo que lo fundamental de la colonización es que yo imponga mi discurso y que te fuerce a que tú creas en ese discurso. Pero si yo te digo, yo creo en esto, tú crees en eso, ¿qué hacemos con esto? Eso no es colonización. Eso ya es empezar un diálogo, ¿no? Adriana. Un poco lo que acabas de decir, o sea, no hay, yo creo que la colonización tiene que ver con mi intención al hacer la intervención. Todo termina en on, ¿no? O sea, porque si yo quiero justo convencerte o quiero imponer mi forma de ver el mundo, ahí sí te estoy colonizando. Pero cuando hablaste de la neutralidad, yo no creo que sea desde esta forma de hacer terapia, ni siquiera es deseable, el mantenerte neutro, porque Claro. justo partimos de la relación y en la relación está lo que dijiste del diálogo, que me pareció súper bonito, y está también esta parte de intercambio, de colaboración, de co-creación, bla, bla, bla. Si no está todo eso, entonces no estamos siendo terapia existencial. Entonces yo creo que lo que te comentaban cuando estábamos en tu consultorio es hay que tener cuidado de no convertirnos como en más papistas que el Papa, en el sentido de todo estarlo viendo bajo un microscopio y estar calificando desde afuera si es colonización o no es colonización, porque justo eso se va a dar en la relación terapéutica. Si tú lo ves desde fuera, el contexto y la situación cambia y entonces vas a emitir juicios totalmente como fuera de lugar, Claro. ¿no? Sí, claro. Y entonces pensaba que una posible de aproximación a lo que hacemos es un espacio-tiempo donde quizá algunas veces podemos cuestionar estas colusiones o estas colonizaciones, ¿no? Y cuestionarnos desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, Sí, claro. ¿no? Ujú, 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 ujú. Sí, porque finalmente la colonización es una forma de violencia. Es un ejercicio sistemático, es un ejercicio que busca ciertos perfiles, es un ejercicio que repite, es un ejercicio de expropiación. Ok, entonces si hablamos de la colonización desde ahí, creo que queda como muy claro en cuanto a que no es dar mi punto de vista, ni mi opinión, ni lo que yo pienso, ni lo que me está pasando con lo que estoy viviendo, Ujú. sino es realmente el querer poner mi bandera quitando la tuya, Ujú. ¿no? Sí, poníamos un ejemplo en el grupo como, pues, ¿qué sucedió cuando llegaron los europeos, muchos europeos a ciertos lugares de América? No, pues giraron dioses, Pusieron sus templos encima. pusieron sus templos ¿no? En el libro de Octavio Paz, en El laberinto, él hacía la referencia que todavía en algunas comunidades en ese entonces, cuando lo escribió, decía que le decían Guadalupe Tonatzin, ¿no? Porque así todavía les permitían adorar a Tonatzin, diciendo Guadalupe primero. Bueno, está llena de simbolismos prehispánicos, de símbolos prehispánicos, la famosa Virgen de Guadalupe. Ujú. Sigue Ujú. siendo, ¿no? Sigue siendo Tonatzin. Ujú. Ujú. Sí, entonces creo que justo la fenomenología es un intento de salir de este ejercicio de violencia, aunque no siempre sale, pero es un intento. Y ahorita voy a poner un ejemplo y con ese cierro. Tere. Ah, perdón, Adriana. Es que justo retomando un poquito esto que pregunta o que comenta Adriana y también lo que decía Pamela, sería como cuestionarte cómo cuestionas, ¿no? Ujú. Porque no le tienes que creer todo, pero a la vez
sí tienes que creerle todo, pero Ujú. cuestionar desde dónde te lo dice, porque el ejemplo te pusiste de la chica que llega y te dice, felicítame, me voy a casar, y tú le haces una pregunta de, ¿y quieres? Totalmente tonta. Pero ¿por qué tonta? Porque ni era el lugar, ni me lo estaba preguntando. Era un pasillo. Pero ¿qué sabías tú? No lo sé, te lo juro. Yo la saludé, me dice, abrázame, me voy a casar. Y lo primero digo, ¿y quieres? Sí, ¿qué pasó? Porque a lo que voy es que yo no necesariamente escucharía esa pregunta como colonizadora o como que a partir de esa pregunta decidió no casarse, sino que quizás esa pregunta le tocó el dedo en la llaga de la atención de tendría que estar feliz de casarme y no, y a la hora no quería, ¿no? Sí. Pero cómo, o sea, lo que voy es que por un lado partimos de la aleteya del creerle y por otro lado estamos diciendo no le podemos creer todo. Ujú. Entonces, ese es mi punto, o sea, o sea, cuestionarte cómo cuestionas, más bien, desde qué lugar cuestionas, Ujú. ¿no? Ujú. Si desde voy a ampliar y a entender qué es, o voy a no te creo y para mí que traes una doble intención, Claro, porque la mía es la que es la buena. claro, y a mí me gusta todo lo que dices porque justamente es para abrir posibilidades, pero simplemente es decir, no, la fenomenología intenta evitar colonizar al otro, intenta evitar o me abre las posibilidades para cuestionar colusiones, o me abre las posibilidades para decir, oye, incluso porque esta terapia dura 50 minutos y no 3 horas. ¿Por qué tengo que ver una vez por semana y no 4? ¿Qué sé yo? Porque tiene que hablar. Exacto. Y no quedarse callado. Ujú, ujú. Voy a poner un ejemplo, a ver, no es un ejemplo lindo para mí, pero es un recordatorio de por qué es importante intentar hacer esto. Hace muchos años cuando salí de terapeuta Gestalt, no es la culpa de la Gestalt, es la culpa mía. Yo soy un hombre muy celoso desde Ancina, chiquito. Ya he mejorado, ¿no? La terapia funciona. Yo soy el caso vivo de eso. Y en su momento, cuando yo empezaba mis primeros clientes, se los juro, llegó una mujer diciéndome, Max, ¿por qué los hombres no entienden que una mujer se puede relacionar eróticamente con quien quiera? No los vamos a dejar de querer, son tan vulnerables. O sea, y así me lo decía, por este pedacito ya se despedazan. Y ella me dijo, yo lo que vengo a terapia es que yo soy una mujer que se considera libre, pero cuando me empiezo a enamorar, empiezo a ceder a que mi pareja ya no quiere que vea a otras personas, y entonces después yo me quedo triste, desagusto y terminando la relación. A eso ella venía a terapia. Y yo desde toda mi colusión, macho, varón, masculino, celoso, ¿no? Siempre me gusta bromear que cuando decía celotipia, ya ven que aparecen los jugadores de fútbol, ¿no? Yo aparecía celotipia. Y entonces cuando yo escuché a esa mujer, yo dije, y eso no era lo que me ofendía. Lo que me ofendía, yo decía, ¿en dónde chingado has vivido? ¿En qué pinche planeta del universo has vivido? ¿Qué crees que eso es aceptable? Los que estamos en Zoom no vemos el pizarrón. ¿No? Bueno, lo voy a poner con negro. Nos estamos perdiendo del mitote. ¿Se ve eso? Sí, ya se ve. Eso sí, Ya se ve, gracias. ya se ve. Y entonces yo tenía preguntas tan pendejas como la que sí. Oye, y me has dicho que vas a salir hoy a la fiesta con tu novio, pero esa falda no deja mucho a la imaginación, ¿eh? ¿Qué lo quieres avergonzar? Y ella, ¿qué creen que hacía? Lloraba. Y me decía, qué bueno que vine contigo. Yo no había visto ese punto de vista.
yo sentía que la estaba confrontando, yo sentía que estaba haciendo bien mi trabajo y tenía pendejadas como, uy, 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 ese escote. Una vez hasta le puse una mantita en las piernas. El que sí me fue a visitar al poco tiempo fue su novia. Me llevó un regalito, pues dos cabrones coludidos. Claro que me llevó un regalito. A los 3 meses ella se fue. Esa es prueba de que Dios existe. Y después yo llego y aprendo esto. Y entonces digo, wow, ¿qué acabo de hacer? Y entonces empiezo a ver esto y digo, quizá esto no salga, pero no lo voy a dejar de intentar. No puedo ser tan mandril como para violentar a una persona que me paga un espacio terapéutico, un tiempo terapéutico. Y bueno, tampoco es que todo el tiempo salga, pero me parece que merece el intento. El otro merece respeto, el otro merece surgir, el otro merece no tener justificación frente a ti, el otro merece ser o intentar ser comprendido, ser escuchado, tener testigos. Y cada que repito eso, cada que recuento eso, yo digo, sí, claro, la fenomenología tiene mucho sentido desde ahí para mí. Pues bueno, yo les quiero dar las gracias por su paciencia, su gana y sus preguntas. Bravo. Y bueno, ahorita vamos a pasar. Gracias, Zoom, gracias, Lucía.